Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Sean ustedes bienvenidos a este podcast. Mi nombre es Sandra García, soy pasante del área de psicología y me gustaría que ustedes aprendieran más acerca de lo que es el concepto de muerte, tanatología y duelo. Y para comenzar, quiero empezar recitándoles una frase que dice: morir es realmente renacer. Es tomar de regreso nuestro camino a casa tras haber concluido nuestra etapa de aprendizaje. La muerte es solo el switch que se apaga aquí para encender la luz en el otro espacio, aprendiendo a vivir sin ti de manera diferente. La muerte es solo el regreso a casa después de un largo día de trabajo. En realidad la muerte no existe, porque nuestro verdadero ser nunca cambia. El cuerpo físico es solo el abrigo que utiliza nuestra alma temporalmente para expresarse en el plano material. Pero cuando el alma haya cumplido su cometido de lo que ella misma eligió, el cuerpo físico vuelve a los elementos de la tierra a los que se formó originalmente. Vamos a comenzar con los conceptos de lo que es tanatología. Y tanatología es el conocimiento científico de la muerte, sus ritos y significado concebido como disciplina profesional. Este va a integrar a la persona como un ser biológico, social y espiritual para que pueda vivir en plenitud. Y es así como se define esta parte tanatológica. Una definición más concreta es considerarla como un estudio de la vida que incluya la muerte. Tanatología viene del origen griego thanatos, que es muerte, y logos, que es estudio o tratado, y esta tiene el objetivo de proporcionar ayuda profesional al paciente con una enfermedad en etapa terminal y a sus familias. Pero, ¿qué es el duelo? El duelo es el proceso psicológico al que nos enfrentamos tras las pérdidas, algo que todos tarde o temprano viviremos a lo largo de nuestra vida. Por definición, la pérdida de cualquier objeto de apego provoca un duelo, si bien la intensidad y las características de este pueden variar en gran medida en función del grado de vinculación emocional. En este caso, aunque el duelo se asocia inmediatamente a la muerte, las pérdidas pueden ser muy diversas. Pueden ser rupturas de pareja, cambios de domicilio, cambios de estatus profesional, procesos de enfermedad o merma funcional, entre otras más. Pero para tener un duelo nosotros debemos de pasar por diversas etapas. El duelo tiene diversidad de etapas en la que nosotros vamos a tener que afrontar para poder superarlo. En primera instancia está la negación, en donde la persona no va a querer ver la realidad, no va a creer lo que le pasa y va a sentir que todo es irreal. Posteriormente viene lo que es la ira, donde va a surgir el enojo, el buscar culpar algo, del sentimiento de injusticia y el preguntarse el por qué le pasó eso a esa persona. Enojado, va a estar muy frustrado. Posteriormente viene lo que es la negociación, en donde existe la esperanza de que las experiencias sean diferentes, pueden presentarse antes de vivir la pérdida y bueno, se desea volver a la vida como era antes. Va intentando nuevas alternativas para que vaya afrontando esta parte o esta etapa. Posteriormente viene lo que es la depresión. Esta se vuelve más consciente porque en la pérdida hay mucha tristeza, hay rechazo de estar con otras personas, va a haber mucha incertidumbre y posteriormente va a haber miedo. Por último, viene lo que es la aceptación. Se llega a un proceso de reflexión sobre la pérdida donde se busca darle un sentido y comprender la nueva realidad. Pero no solamente hay etapas, sino también tipos de duelo. Y los tipos de duelo son diferentes y también son algunos de los que voy a mencionar anticipadamente para que vayan detectando
en qué etapa ustedes se pueden presentar o en qué etapa se encuentran. El duelo anticipado es aquel que se da antes de la muerte y bueno, es habitual cuando se diagnostica una enfermedad que no tiene cura. El proceso de duelo es habitual de la persona de la que experimenta porque va a sentir emociones, sentimientos anticipatorios que le van a preparar para la pérdida emocional e intelectualmente para la inevitable pérdida. El duelo anticipado es un proceso de duelo prolongado. Este no va a ser no tan agudo como el resto, dado que cuando llega la muerte se suele experimentar en parte como pues algo que da calma. Luego está el duelo sin resolver. El duelo sin resolver, como su nombre lo indica, significa que la fase de duelo persigue o sigue presente. Sin embargo, suele denominarse así al tipo de duelo que sucede cuando ya ha pasado cierto tiempo, y este lapso de tiempo va a ser de 18 a 24 meses y todavía no se supera. Posteriormente viene el duelo crónico, y el duelo crónico también es una clase de duelo sin resolver que va a remitir con el permiso del tiempo y dura años. También se va a denominar duelo patológico, duelo complicado. El duelo patológico puede darse cuando la persona es incapaz de dejar de revivir de forma detallada y vivida los sucesos relacionados con la muerte, y todo lo que ocurre pues le recuerda a esa experiencia. Luego va a estar el duelo ausente. Este tipo de duelo hace referencia cuando pues la persona niega que los hechos han ocurrido. Por tanto, esta etapa de negación de la que hemos hablado con anterioridad, en la que el individuo sigue evitando la realidad pese a haber pasado mucho tiempo, es decir, la persona ha quedado estancada en la fase porque no quiere hacer frente a la situación. Luego viene el duelo retardado, que es similar al duelo normal, pero con la única diferencia que su inicio se da al cabo de un tiempo y suele ser parte del duelo ausente, y también recibe el nombre de duelo congelado, porque suele aparecer en personas que controlan sus emociones en exceso y se muestran aparentemente fuertes. Por ejemplo, una persona que tiene hijos pues debe mostrarse entera. El duelo retardado suele darse cuando la persona que lo sufre en un primer momento pues debe hacerse cargo de muchas cosas que requieren su atención inmediata, como por ejemplo el cuidado de la familia. Luego viene el duelo inhibido. El duelo inhibido se produce cuando hay una dificultad en la expresión de sentimientos, por lo que la persona va a evitar el dolor de la pérdida, y este suele venir asociado a la queja somática. Las limitaciones de la personalidad del individuo le van a impedir llorar o expresar el duelo. A diferencia del duelo ausente, no es un mecanismo de defensa. El duelo desautorizado, este tipo de duelo ocurre cuando el entorno que le rodea a la persona no acepta de esta. Por ejemplo, cuando transcurrido un tiempo largo la familia le reprocha a la persona que sigue en duelo. Esta va a reprimir sus sentimientos de cara a la familia, pero internamente pues no lo ha superado. Y muchas veces este tipo de duelo se da cuando la persona que murió se marchó para siempre, llevar asociado un estigma, y esta se encontraba excluida, al menos para el entorno cercano de la persona que lo sufre, por ejemplo la familia. Después viene el duelo distorsionado, y el duelo distorsionado se manifiesta con una fuerte reacción desproporcionada en cuanto a la situación. Este suele ocurrir cuando la persona ya ha experimentado un duelo previo y se encuentra ante una nueva situación de duelo. Por ejemplo, puede haber experimentado la muerte de un padre y al morirse un tío va a revivir la muerte de su padre, lo que le va a llevar a una situación mucho más intensa, dolorosa e increíble. Pero, ¿cómo se manifiestan estas etapas? Estas 5 etapas, negación, ira, negociación, depresión y aceptación, no siempre se van a producir de manera secuencial, sino que se van a ir dando saltos de una a otra, y en ciertas ocasiones va a coexistir más de una a la vez. El duelo va a ser el proceso pues no lineal, obviamente,
Va a depender de muchos factores, principalmente de las características de la persona que lo atraviesa, de su inteligencia emocional, del momento vital en el que le toque afrontarlo, del apoyo social con el que cuente, de las actividades que realice en su día a día, y también van a influir las características del cambio. Por ello, cada duelo es tan único como la persona que lo va a afrontar, y cada uno debe tomar su tiempo para superarlo. Hay una frase que dice: puedes agarrar el pasado tan fuerte a tu pecho que deja tus brazos demasiado llenos para abrazar el presente. Pero, ¿cómo gestionar esta parte del duelo? Si estás en un momento de tu vida complicado porque estás atravesando un cambio, cualquiera que sea, un cambio siempre conlleva rechazar y dejar atrás ciertas cosas. Tranquilízate, respira hondo. No pretendas superarlo todo en un día. Es normal estar decaído y tienes que quererte también en tus momentos bajos. A veces se tiene la sensación de que no se avanza, de que estás estancado en tu vida. Ten paciencia, aún no estás preparado para el siguiente paso y queda mucho camino por recorrer. Piensa que todo pasa. Es una asignatura pendiente de muchos de nosotros el saber sufrir, el dejarnos caer, el vernos débiles y aceptar nuestra vulnerabilidad. Debemos aprender a soltar, a dejar salir los sentimientos y emociones por muy intensas o dolorosas que sean. Debemos de aceptar que nada es infinito ni eterno, que todo acaba y pasa, y que también todo cambia. Así es, ni más ni menos. Aquí hablamos de un proceso de duelo normativo y comprensible tras una pérdida, donde lo positivo es afrontarlo y atravesarlo aceptando los malos momentos. Hay veces que este duelo se cronifica y la persona se queda atrapada. En estos casos, lo mejor es contar con un profesional que pueda ayudar a la persona a superarlo. Y bueno, sin más por el momento, yo quisiera dejarles o recitarles mis últimas palabras. Espero que estén aprendiendo mucho de este podcast. Hemos aprendido que es importante dejar que la vida nos lleve. Y si has hecho todo lo posible por obtener un resultado concreto y no lo has logrado, deja de esforzarte, relájate. Puede que el momento no sea el adecuado. Puede que lo que querías no fuese lo que más te convenía. Puede que cuando parezca que una puerta se cierra, en realidad se está abriendo otra. Y muchas veces, cuando dejas de insistir en lo que creías que era lo mejor, se crea un espacio para que llegue algo todavía increíble, porque cada final marca un nuevo comienzo. Esto sería todo de mi parte. Agradezco mucho tu atención. Espero que hayas aprendido mucho de este podcast y te lo dejo como herramienta para que lo utilices en tu vida personal y familiar. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho y sigue teniendo una excelente tarde.